Saludos amigos y bienvenidos al podcast del Juego Financiero Special Edition. Como siempre, José Miguel conmigo y Roberto Bernal para realmente atender unos temas interesantísimos que ahora vamos a hablar de what's next, qué es lo próximo, qué es lo que estamos mirando, cuáles son los ajustes, filtros, análisis para que seguir repitiendo un buen performance, lo que yo llamo un buen risk adjusted return, un rendimiento ajustado a riesgo, pero que sea consistente y efectivo para llevar a nuestra gente a mejor calidad de vida, mejor retiro y mejor dinero. De eso es que se trata esto. Así es que, José, primero que nada, sabemos que el año pasado, ya lo que es 2023 fue un año extremadamente exitoso para la selección de portfolio. ¿Qué elementos tú estás visualizando, que estás mirando cuando vas a filtrar y analizar y hacer los rebalances que estás mirando en el futuro en el endowment portfolio, en el stress free? Pues mira, Ferdinand, Robert, nuestro portafolio principal de acciones, ¿verdad? Que es el portafolio que sufre sus ajustes y sus cambios. En los últimos 2 años ha sido ya anual los cambios grandes, cuando decidimos añadir posiciones, sustituir posiciones, buscar players frescos, unirlos al equipo. Típicamente se hace anual. Sabemos que acostumbramos a hacer rebalances trimestrales para mantener su peso en posición, ¿verdad? Y es equitativo, se mantiene equitativo. Este año, luego de mucho análisis, yo diría que venimos ya, el equipo de trabajo, Roberto me ha ayudado mucho en esto, desde octubre, septiembre, octubre, mirando posibilidades de ajuste que queremos hacer para el portafolio para el año nuevo. Comenzamos a crear ese listado, lo que le llaman un watch list. Te estoy velando, me gusta esta posición para el portafolio. Comenzamos a crear estos watch list, analizar sectores que basado en el análisis económico sabemos que se podrían beneficiar de lo que estamos vislumbrando para el 2024. Voy a dar un ejemplo rápido, ¿no? y breve. Roberto me dice, oye, vamos a ponerle el ojo al sector de las aseguradoras en un escenario de desinflación o baja de tasas de intereses, que es lo que esperamos para el 2024. Tienden a comportarse bien históricamente en ese tipo de escenario. Pues ese es el tipo de análisis que vamos mirando. Entramos en los fundamentos, en métricas de fundamentos. El PEG ratio lo mencionaste muy bien, nos permite identificar a aquellas compañías que todavía tienen potencial de crecimiento basado en sus earnings y el precio actual, ¿verdad? No necesariamente un Apple está over expensive o caro, no, supone que está en correcto. $195. Y ese ratio lo que hace es que mire eso, no necesariamente está mirando el rally que haya tenido un momento. Fundamentos. Y nos da un poco más de visión comparado a simplemente mirar un forward price to earnings ratio, porque nos deja saber entonces cómo está esa valorización actual comparado a lo que queremos ver en términos de growth de earnings. Así que es una métrica importante. Nos hemos adentrado, Roberto y yo, bastante en mirar el reducir el beta de un portafolio, aumentar el alfa del portafolio. Cómo comenzamos a administrar de esa manera el portafolio y hacerle esos ajustes. Y pues definitivamente se ha tomado la decisión, Ferdinand, de añadirle al portafolio 5 posiciones, lo verán aquellas personas que participan de él. Va a tener ahora 30 posiciones de equities con esta diversificación adicional en sectores y logrando mejorar el equipo en sí. Así que eso es algo que es bastante importante y lo vamos a estar implementando en este próximo año para ese portafolio. Una de las cosas importantes en términos generales es que cuando miramos selección va a ser bien importante porque a pesar de que este año fue un año exitoso, vas a ver que hay sectores, por ejemplo, como energía. Energía tuvo un año negativo, aún con toda la crisis que hubo con Israel, Ucrania, volatilidad, pero el exceso de demanda que había, específicamente el supply enorme que ha habido en términos del mercado, pues hizo que energía bajara. A lo mejor energía es un área interesante. O sea, es bien importante que muy posible, y en términos de fundamento, se esté mirando sectores que a lo mejor no participaron necesariamente en el rally del mercado y podamos regresar a la media. O sea,
sean sectores que regresen a la media acompañados por las que tienen momentum. Pero entonces ahí está el factor de análisis, el factor de sector, el factor de valoración. Yo creo que para mí el tema de este año es comprar crecimiento a un precio razonable. Eso se le llama prácticamente GARP, Growth at a Reasonable Price. Y yo creo que ese estilo en general va a ser bien interesante. Así es que va a ser bien. Sé que tienen también análisis de Sachs Report, que es una excelente compañía de análisis y que mayormente combina la proyección de los earnings de las compañías que están basados en estos tipos de fundamentos y parámetros. Así es que típicamente es bien importante eso. Robert, bien importante la parte de fixed income. Hablamos en el pasado capítulo del hecho de que la duración de los portafolios de bonos ahora con un Fed donde los dotted points del Fed, que inclusive el Fed lo tiene a 3 bajas de tasas de intereses, tres rate cuts basado en su proyección. ¿Cómo estás mirando el aspecto del realineamiento de estas carteras de fixed income? Y la segunda pregunta es, ¿cómo tú ves el área de alternative investment y qué traemos para el próximo año? Pues José Ferdinand, este año comenzamos desde el año pasado realmente, desde 2022, pero este año es donde se vio el fruto de esa decisión y ese manejo, esa implementación. Comenzamos a incorporar en las carteras de los clientes manejo activo de fixed income, o sea, de bonos, de papel fijo, intereses fijos, junto con la combinación de alternative investments, o sea, inversiones alternativas. Ambos con el mismo propósito, el mismo norte, brindarle más estabilidad a la cartera de los clientes, pero a su vez brindarle un rendimiento que sea bien atractivo comparado al mercado. Así que lo que estamos buscando es podemos lograr algo atractivo, un rendimiento que sea consistente y a la misma vez otorgarle esta tranquilidad de un principal mucho más estable. Nosotros comenzamos a mirar lo que es la curva de intereses y la relación directa que tiene en este caso a movimientos económicos y a su vez de la inflación. En su momento, cuando comenzamos a implementarlo en el 2022, anticipábamos tanto por el movimiento de la cuota, el que llevaba acción, que las tasas creciendo y aumentando. Eso sabíamos exactamente está correlacionado a la inflación y a la economía, pero sí sabíamos que todo apuntaba que iba a continuar su tendencia ascendiente. Por tal razón comenzamos a manejar las carteras de fixed income, de bonos en las carteras, con vencimiento mucho más a corto plazo. Comenzamos a hacer escaleras con vencimiento en estas notas a 3 meses, 6 meses y a lo largo, para algunas ocasiones teníamos a 12 meses. Pero por lo usual la gran mayoría lo estamos haciendo a corto plazo. ¿Y por qué razón? Porque ya anticipamos que las tasas al momento de ese vencimiento íbamos a poder reinvertir ese principal a un interés más alto. Así que el riesgo de reinversión estaba a favor de nosotros. Cada vez que se reinvertía ese principal, pues se reinvertía a un interés mayor. Veníamos anticipando que en algún momento la data económica, tanto de la inflación como del crecimiento de la economía, nos iba a dar la razón que las tasas llegarían a un plató y comenzarían su descenso. Ya el mercado está reconociendo esa realidad. Por tal razón, en anticipación a eso, porque nosotros venimos por los últimos 12 meses, poco a poco los vencimientos, estirando ese escalón. El escalón antes de hacerlo 3 meses, 6 meses, comenzamos entonces a hacer los 6 meses, 12 meses, 24 meses, 36 meses, 60 meses y hasta 10 años. Me dice, Roberto, ¿por qué hay clientes con horizonte de tiempo que no necesariamente llegan a 10 años? Yo digo, ok, nosotros estamos mirando esto como un portafolio, como una estructura combinada, en donde la duración promedio del portafolio, como quiera, está en un 3%, de un 3 años. 3 años, sí. Lo que nosotros estamos mirando, que aunque la duración del portafolio sea 3 años y tenemos componentes a 5 o 10 años, se colocaron en las carteras del cliente de una manera estratégica, porque los bonos tienen una relación totalmente inversa a lo que son las tasas de interés. Quiere decir que si las tasas de interés aumentan, el precio de los bonos disminuye. Es por tal razón que muchos clientes vieron que logramos comprar bonos a un mayor descuento de su face value durante estos meses de incremento de tasas. Sí. Pues lo mismo va a suceder ahora cuando las tasas comiencen a bajar. Tan pronto las tasas comiencen
empiecen a bajar, que ya el mercado se está anticipando, por eso hemos visto la nota del Tesoro a 10 años por debajo de un 4% ya, pues ya eso significa que si las tasas están bajando, el precio de los bonos está subiendo. Por tal razón, de una manera estratégica, nosotros comenzamos a colocar bonos a 5 años, 60 veces de vencimiento, y hasta 120 veces de vencimiento o 10 años, porque estamos anticipándonos a que cuando las tasas de interés continúen su descenso, ese precio de los bonos va a aumentar, permitiéndonos salirnos de la transacción de ser necesario y sacar un profit de esta transacción, que en el peor de los escenarios estamos fijando un principal con un rédito estable con un periodo de tiempo de 10 años. Así que en el peor de los escenarios sabemos desde el día de compra cuánto nos va a rendir este bono en un escenario de cero movimiento en tasas. Pero sabemos que ese no es el escenario que estamos favoreciendo. Favorecemos el escenario de que las tasas van a disminuir. Ya eso están anticipando, así que básicamente es como una guerra avisada en este caso. Y nos estamos colocando de tal manera que cuando hacemos el cómputo, la fórmula que le dicen Modified Duration o duración modificada, nos apunta a que un bono a 10 años, por cada 1% de disminución de intereses, quiere decir, por un 1% en que decrezcan los intereses, el precio de este bono va a aumentar por un 8.17%. Por cada 1% de caída, va a aumentar por un 8.17%. Si ese bono, con un escenario de cero movimiento de intereses, nos está rindiendo ahora mismo un 4.2%, pues puede ser todavía atractivo. Pero si en esas tasas de intereses bajan por un 1%, que es lo que estamos anticipando que va a suceder, ese bono va a apreciar por un 8.17%, convirtiéndose en una estrategia sumamente favorable y lucrativa dentro del mundo de lo que es fixed income, que volvemos, estabilidad de principal, ¿no? Aunque en este caso estamos esperando incrementos, pero son básicamente estrategias fijas de rédito fijo. Y que es un componente esencial de la diversificación en las carteras. Sí, lo es. Totalmente. Y el hacerlo activo nos permite colocarlo de manera estratégica, no simplemente colocar estrategias a largo plazo, sino que nosotros lo vamos manejando. Vamos jugando con las duraciones para beneficio del cliente, para que el cliente siempre esté adelante de la curva, no detrás de la curva. Ese es el objetivo de ese portafolio. Por eso el nombre es Modern Fixed Income, un manejo un poquito más moderno, un poquito más activo. Nosotros, Ferdinand y Robert, hablamos siempre y hemos hecho hincapié de la importancia de diversificar en los alternativos, ¿verdad? En los non-traditional assets que hemos hablado anteriormente y los alternativos. Próximo año 2024 vamos a continuar con esa campaña, pero no solo fomentándola y aplicándola, sino trayendo alternativas frescas dentro de ese mundo también, ¿verdad? Nosotros como equipo hemos lanzado ya 2 fondos alternativos nuevos para aquellos que la apliquen en Puerto Rico. Los que nos escuchan en Puerto Rico están bajo el Acta 60 en Puerto Rico, registrados como fondo de capital privado Private Equity. Son 2 de ellos que ofrecen unas ventajas contributivas. Yo voy a dejar que Roberto entre un poquito en esa parte. Y también continuamos ofreciendo nuevas alternativas en lo que es el mundo de bienes raíces residenciales. No somos unidimensionales y las recomendaciones que se han hecho de diversificar en ese asset clase específico cada vez van también creando a su vez su diversificación, su estrategia. Muchas maneras de hacerlo. Hemos hablado de invertir directamente en propiedades de nueva construcción, single family homes. Hemos hablado de invertir en multifamily homes, en proyectos multifamiliares directamente. Hemos hablado de invertir en fondos de capital privado que sean multiestratégicos en real estate. Hemos hablado de comprar notas estructuradas que tienen un vencimiento específico y un rendimiento específico con colateral de real estate. O sea, es un mundo de que se puede diversificar en él también y es bien importante estas alternativas. Así que ustedes, Ferdinand y Robert, Ferdinand porque es el manager y el que crea muchas de estas estrategias de bienes raíces, y Roberto, que tuviste que trabajar con la incorporación y registro del Fondo de Capital Alternativo, se llama Lionmark Strategic Income and Growth Fund en Puerto Rico. Háblame un poquito de esto, Robert. Háblame de este nuevo fondo que va a ir cogiendo tracción en el 2024, que podemos esperar que ofrece así en términos de las ventajas para estos inversionistas. Nosotros tenemos 2 componentes primarios de los fondos de capital privado. Uno, aunque se pudiera considerar que son de la misma clase de activos, Alternative Investment, podemos decir que son sectores distintos.
Tenemos uno, Panoramic Fund, que es más dirigido a activos tangibles, activos reales, dentro del sector de bienes raíces. Y tenemos lo que es el Lionburn Strategic Income and Growth Fund, un poquito más estratégica la selección que hace, y el propósito primario de ese portafolio es la diversificación entre las distintas estrategias. Uno siendo básicamente un especialista en un sector en particular y uno que simplemente desea diversificar entre distintos sectores. Objetivo muy distinto, pero ambos quieren ofrecer lo mismo, que es estabilidad principal también y consistencia de retorno. En el caso del Strategic Income and Growth Fund, pues es una estrategia de fondos, para que se pueda explicar mejor, en donde participa ya de distintas estrategias en movimiento. Busca manejadores exitosos con fórmulas de éxito, con fórmulas que ya tienen su trayectoria, que ya están probadas a que distintos ciclos económicos tienen su manera de capitalizar y ser exitosos, y nosotros simplemente decidimos participar de esa estrategia. Para los clientes de nosotros, lo atractivo de todo esto es, ya mismo voy a entrar a otro atractivo de la parte de taxes, lo atractivo de todo esto es que logramos una diversificación sin necesitar un exceso de capital enorme de grande para poder lograr algo similar. A través del fondo de nosotros podemos ramificar y diversificar entre otros manejadores que el capital requerido para lograr la misma inversión estarían los millones de dólares. Y clientes con menos capital accesible pueden lograr el mismo éxito de esa fórmula. Y es lo que nosotros logramos. Como manejadores, el trabajo de nosotros básicamente identificar a los manejadores, identificar las alternativas de inversión, qué peso le queremos dar a cada una. Al igual, todas estrategias son manejadas activamente. El manejo activo no significa la entrada y salida, no significa el ser estratégico y proactivo a la hora de selección, qué peso queremos otorgarle a cada estrategia, cómo vamos a diversificar entre los sectores, cuánto se va al mundo de crédito privado, cuánto queremos que esté en equidad privada, cuánto queremos que esté en bienes raíces, etcétera. Y pues vamos modificando esos pesos con nosotros como manejadores y asesores de inversiones para poder tener un rendimiento óptimo para los clientes. En adición, la estrategia y lo que lo hace bien distinto también es la manera de la administración del fondo y la estructura de auditoría del fondo que nos permite otorgarle un QSIP number. Un QSIP number es básicamente un número de identificación para un instrumento de inversión. El otorgar un QSIP number a este fondo nos permite implementar estas estrategias dentro de las carteras de nuestros clientes del custodio de nosotros, que es Charles Schwab. Quiere decir que nuestros clientes no simplemente ven un capital saliendo de la cuenta por inversión privada, sino que esa inversión privada la pueden monitorear, la pueden seguir, la pueden analizar dentro de sus carteras tradicionales de Charles Schwab. Eso es algo totalmente innovador también. A todo esto le sumamos un beneficio contributivo para los residentes de Puerto Rico, que en su mayoría de nuestros clientes son residentes de Puerto Rico. Es que bajo el Acta 60 de Fondos de Capital Privado de Puerto Rico, este fondo califica para los fondos que están concentrados en Puerto Rico. Quiere decir que un 60% de los activos tienen que estar distribuidos en manejadores o en activos de Puerto Rico, y eso nos permite que nuestros clientes, con el mero hecho de hacer una diversificación en esta alternativa, pueden tomar un 60% de deducción de sus planillas bajo el ingreso bruto ajustado. En modo de ejemplo, por cada $200,000 que se deposita en el fondo, nuestros clientes van a poder deducir $120,000 de su ingreso bruto ajustado. Eso es enorme. Eso es un beneficio contributivo en donde no muchos en Puerto Rico tienen acceso a él. Nosotros se lo estamos permitiendo, se lo estamos otorgando a nuestros clientes con ambas alternativas, tanto de Panoramic Fund también como el de nosotros. Otro beneficio contributivo que no solamente se siente del impacto inmediato como lo es la deducción, sino que a largo plazo. Las ganancias de capital que genera el fondo son exentas para los inversionistas. Los intereses que por lo usual tributan a ingreso ordinario, en este caso tienen una tasa preferida de un 10%. Los dividendos que genera el fondo, que aunque de por sí tiene una tasa preferida de un 15%, el fondo les permite que sea un 10%, así que de esa manera también tiene un beneficio contributivo. El fondo trabaja como entidad conducta, quiere decir que todos los años el fondo le reportará a sus inversionistas cómo fue el rédito que tuvo, tanto de ganancia de capital como dividendos e intereses. Por lo que al momento del inversionista hacer un retiro del fondo al año 5, al año 6, al año 10, cuando desea, no hay un evento contributivo por ese retiro porque fue un ingreso que ya fue reportado a través de los años que estuvo el inversionista depositado en esto. Cuando sumamos todos los beneficios contributivos de la estabilidad principal,
la consistencia que tiene el retorno, que el target o el objetivo por escrito en lo que es los documentos de suscripción es un 9% neto de costo, más los beneficios contributivos que ofrece, es simplemente una estrategia con un valor añadido enorme que sabemos con mucha confianza, decimos que en Puerto Rico no hay manejadores que tienen algo similar, y nosotros como equipo, pues lo que hacemos es combinar todo este tipo de estrategias con el beneficio del cliente, siempre pensando cómo podemos mejorar el cliente para que tenga un mejor manejo de su capital, tenga un camino mucho más tranquilo y que sea más consistente en el crecimiento y apreciación de sus activos, y simplemente otorgándole un beneficio contributivo para un alivio a los bolsillos de nuestros clientes. No tan solo eso, también es importante que este tipo de vehículo está exento del Alternative Minimum Tax. O sea, el rédito de este producto no es afectado por el AMT o el Alternative Minimum Tax de la planilla. Tú sabes que muchas inversiones que tienen exención contributiva, tienes que incluirlo en el cálculo del Alternative Minimum Tax. Este vehículo no está exento del Alternative Minimum Tax también. Que eso es un atributo para aquellas personas que tienen un bracket contributivo bien alto. Eso es un extra beneficio enorme, principalmente porque tú sabes que en la planilla se recogen los dos cálculos y se escoge el mayor de los dos cálculos. Y casi siempre, aunque no lo tienes regularmente en la planilla, si tienes un ingreso exento, te lo va a recoger en el AMT, en el Alternative Minimum Tax. Este está exento en ambos. Algo adicional, si estamos entrando en tecnicismo para aquellos que nos escuchan que son expertos en el tema de taxes, por lo usual, y algo bien importante, algunos instrumentos o digamos transacciones financieras que te dan un beneficio contributivo de entrada, por lo usual tienen un ajuste en su base de costo. Esta inversión no la tiene. Me explico. Si uno hace una inversión que te otorga un 60% de deducción y tiene $120,000 de beneficio contributivo, existen transacciones financieras que te reduce tu base de costo por esos $120,000 para que entonces al momento de la venta lo tributas como ganancia de capital. Eso se le llama en el tax federal recapture. Significa que, por ejemplo, cuando tú tienes y haces, aquí en Estados Unidos se hace, si tienes depreciaciones aceleradas, cuando vas a vender, eso revierte en contra tuya y te agota la base de costo, a menos que hagas un 1031 exchange. Anyway, esos son temas bien técnicos en términos generales de taxes que podemos hablar con muchísimo gusto de esto, porque yo voy a tocar esos temas como parte de la plataforma del año que viene y más del año. Me gustaría, antes de terminar este episodio, que Ferdinand entrara en el mundo de bienes raíces 2024, posibles ajustes, estrategias alternativas que ya tienes vislumbradas, que ya en el pasado has aplicado a la hora de ser proactivo con los activos de bienes raíces. ¿Qué realmente podemos esperar ahí en el 2024? Bueno, voy a ser breve. Yo creo que voy a incluirlo en el próximo capítulo más en detalle, pero voy a darle un pequeño sabor del próximo capítulo. Prácticamente el real estate, yo creo que todo el mundo esperaba que fuera, con toda la subida de tasas, que el mercado se desplomara. Venimos diciendo que no es así, hay una demanda enorme, todavía eso se mantiene. No hay duda que los incrementos de precio en diferentes áreas se han mantenido muy estables. Florida sigue siendo muy estable por la inmigración interna de norte a sur de muchas de las personas y eso continúa. Yo creo que vamos a ver unos incrementos de precio. Redfin está hablando de 4%. Yo estoy un poquito más optimista que Redfin. Yo creo que con la disminución de tasas hay un pent-up demand grande. Y yo creo que tanto en el sur de la Florida y en el southwest de Florida, yo creo que puede haber incrementos de doble dígito si las tasas bajan más de 3 veces. Hay varias alternativas que pueden suceder y una de ellas, quiero decirlo y quiero dar un aviso. El déficit federal y el funding federal puede impactar cualquier movimiento que posiblemente la Reserva Federal pueda hacer de tratar de moverse agresivamente más de lo que puede. Porque la Reserva Federal tiene que bregar mucho con la situación del Tesoro de Estados Unidos. Los déficits de Estados Unidos están sumamente altos y están tocando niveles un poquito peligrosos. Funding adicional del Treasury le va a meter más supply al Treasury y eso puede crear que las tasas de intereses no bajen tan rápido como la gente espera. Y en el próximo capítulo yo les prometo hablar de 3 estrategias que tú sabes, José, que hemos implementado en tiempos de distrés
No estoy hablando que sea de distress, pero darle a facilidades de compra que no mucho desarrollador hace, pero que lo voy a compartir con nuestros amigos en el podcast que hemos utilizado en tiempos de distress. Podemos desempolvar ese juego y volverlo a aplicar aquí para mantener una mejor velocidad y mejorar el rendimiento de los portafolios de real estate. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Perfecto. Bueno, les deseamos a todos como último episodio del año. Bueno, ya pasó la Navidad, pero un próspero año nuevo 2024, que lo reciban, ¿verdad?, con mucha salud. Agradecemos a las personas que nos han escuchado, nos han seguido y han apoyado este proyecto, donde hemos ido haciendo un switch de lo tradicional, los medios de radio en Puerto Rico, hacia los medios digitales en podcast. Y tenemos el apoyo, muchas personas nos han felicitado, nos han hecho acercamiento y se los escucho, hemos aprendido, personas que no sabíamos, ¿verdad? Es el alcance que tienen los medios hoy día, personas que no sabíamos y conocíamos, pues nos han hecho ese approach. Y pues hoy, en estos episodios, los últimos 2 episodios, tuvimos a Roberto, que se estará incorporando, como mencionó Ferdinand. Así que feliz año nuevo a todos y al equipo que nos graban el podcast, se lo agradecemos muchísimo. Ellos son los que nos ponen a vernos bien y editan estos videos que queden profesionalmente. Así que Ferdinand, feliz año nuevo para ti. Robert, feliz año nuevo para ti todos ustedes. Felicidades. Nos vemos en el 2024. Felicidades.